Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tengan todos ustedes. No sé a qué horas estén viendo el video, pero bueno, vamos a continuar con la segunda parte del tema de la historia de la medicina legal y forense en México, que la primera parte hablaba sobre las primeras tres etapas, la etapa de la medicina prehispánica, México prehispánico, luego la época colonial y luego México independiente. Y ahorita vamos a ver lo que es las otras dos etapas, que es la Revolución Mexicana y pues el México contemporáneo. Vamos a ver, a compartir, permítanme. Ok, ajá, bueno, la vez pasada quedamos acá. Ok, bueno. Entonces, vamos a continuar entonces con lo que viene siendo la Revolución Mexicana o la época en México de la Revolución Mexicana. Aquí la medicina legal ya toma un entorno ayudado por lo que había comentado de Porfirio Díaz, toma un avance en donde de alguna manera se empareja un poco a todo lo que estaba sucediendo a nivel del mundo, o sea, en otros países, en Europa, en Medio Oriente, en Oriente, con respecto a los avances de la medicina legal propiamente. Y en el año de 1900 fue inaugurada, por ejemplo, la prisión de Lecumberri. Ahora, tomemos en consideración que la revolución en sí empezó hasta 1910. Sin embargo, precisamente la prisión de Lecumberri fue una de las prisiones que creó todavía Porfirio Díaz, que les repito, traía todos esos conocimientos de otros países del mundo. Y esta prisión específicamente, que estuvo muchos años vigente, fue una prisión que se encargaba de tener áreas de hospitalización también, pero era una mezcla entre hombres y mujeres que cometían algún tipo de delito, no solamente a nivel de la ciudad, que es lo que es hoy la Ciudad de México, sino a nivel federal. O sea, de alguna manera, cualquier situación o circunstancia que tuvieran o habían cometido un delito a nivel federal o a nivel de lo que fuera, llegar a la prisión de Lecumberri era porque precisamente el delito que habías cometido había sido tan grave, que tenías que cumplir con una penalidad. Ahora, también en esta misma prisión, casi en su mayoría los delincuentes que estaban ahí precisamente eran personas que tenían algún tipo de trastorno mental, trastorno psiquiátrico, que en la mayoría de los casos les hacían de alguna manera investigaciones haciendo las terapias de shock, de electrocución, y otros elementos. Se menciona también que durante mucho tiempo ahí también manejaron la cuestión de la tortura, o sea, los castigos y las penalidades, dejándolos sin comer, dejándolos malnutridos. Otro de los detalles que también tuvo esta prisión es que de alguna manera estaban mezclados hombres con mujeres, pues. Por ejemplo, en esta prisión de Lecumberri fue donde estuvo encarcelado todavía cuando era prisión de Lecumberri, estuvo encarcelado, por ejemplo, Juan Gabriel, quien ahí vio, por ejemplo, la historia, su serie que fue todavía en vida, porque por eso se llama biografía, la bioserie. Ahí aparece cuando estuvo por 1970 y tantos, algo así, que estuvo encarcelado en Lecumberri. En Lecumberri lo que se hacía era reclasificar las lesiones, o sea, acuérdense que les había comentado que, por ejemplo, el padre de la medicina legal en México, el doctor don Miguel, don Luis Hidalgo y Carpio, perdón, y le iba a decir Miguel Hidalgo y Costilla, don Luis Hidalgo y Carpio, que hacía referencia con respecto a que las lesiones iniciales, no fueran consideradas como definitivas, sino que, por ejemplo, si llegaba a haber algún lesionado, se llevaba a la prisión, inclusive a veces el lesionado, junto con, hasta descartar que fuera víctima o victimario. Y entonces ahí es donde se hacía la reclasificación de las lesiones para determinar de alguna manera si la persona que estaba siendo lesionada era la víctima o era el victimario. Se hacían también exámenes psicofisiológicos, o sea, fueron los precursores de los exámenes psicofísicos que al día de hoy hacemos para identificar precisamente las características de la persona, ver su complexión anatómica, sus funciones. Se hacían exámenes psiquiátricos, ginecológicos, andrológicos. Los andrológicos, y todavía siguen siendo actualmente utilizados, con la intención de, por ejemplo, identificar en el casos de violaciones, de acoso, de abuso sexual, y también otras periciales que en un momento dado solicitaban los jueces. O sea,
si aún tú no habías cometido un delito, de alguna manera te mandaban a hablar a que fueras precisamente a la prisión para que te revisaran y te checaran si tenías que ver con precisamente con el proceso. Ahí es donde se realizaban todos esos periciales. La actual prisión de Lecumberri todavía se sigue manteniendo en estas mismas circunstancias. Ahora es el Archivo General de la Nación. Está muy cerquita de aquí, por ejemplo, de la imagen hacia su lado, de la imagen hacia su lado derecho, o sea, yéndose a la derecha, se encuentra lo que viene siendo la famosa Capo, que es la central de autobuses, la Capo, perdón, la Tapo, y enseguida de eso está el Congreso el famoso Congreso de San Lázaro. La prisión de Lecumberri, por ahí cerquita de ahí está precisamente lo que venía siendo el Hospital San Lázaro. Entonces, todavía sigue manteniéndose con la misma estructura, créanme. Nada más la única diferencia es que todos estos arbustos están aquí, ahorita ya están obviamente muy grandes, bien cuidados, y más o menos y hay en toda esta área específicamente, y cada cierto espacio llega a ver como un arbolito, como si fuera un pinito. Está muy bonito, la verdad. No me he tenido la fortuna de entrar todavía, la verdad, porque pues se hace mucha referencia que se siente esas vibras todavía de la gente que vivió, bueno, no que vivió, que estuvo en ese lugar, que estuvo encarcelado y que pues dicen que se sienten hasta las ánimas y todo ese rollo, pero bueno, en fin. Para 1921 a 1924 se autoriza lo que viene siendo la Cruz Roja y la Cruz Blanca. Estas, o sea, lo que conocemos precisamente al día de hoy, se forman con la intención de nada más atender a las personas, de las personas de accidentes o las personas, hacer la primera atención inmediata en personas que hayan tenido algún accidente o algún conflicto y atender a los heridos, precisamente para poder formar a médicos oficiales de emergencia. Para el 1931 se amplían esos servicios precisamente como en la prisión de Lecumberri y empiezan a formar los centros de reclusión. En los centros de reclusión empiezan a tener sus servicios de medicina, obviamente para atender a los que estuvieran en la cárcel o en la prisión precisamente, y que tuvieran el acceso de los médicos, o sea, que hubiera un médico, que ahora se le define como médico penitenciario, en los centros de reclusión, correccionales y en todo el sistema penitenciario en general, ¿no? Para 1943 se abre el Hospital Rubén Lereño. El Hospital Nuevo es un hospital que se puede decir que está todavía activo, aunque creo que ya le cambiaron el nombre. Este hospital específicamente se utiliza nada más para la atención de precisamente las personas que están encarcelados, que, que tienen alguna enfermedad, algún padecimiento que fuera un procedimiento quirúrgico que no se pudiera atender de primera instancia. Y se manejaba precisamente el hecho de que si era una persona y estaba lesionada y estaba en un proceso judicial, ya sea que estuviera encarcelado o no, que fuera víctima o victimario, podría atenderse en ese hospital. Esas son las primeras imágenes de la primera ambulancia de la Cruz Roja y también de de la Cruz Verde en 1920. Ahora, el doctor José Torres Torija precisamente, junto, de alguna manera, siendo como la continuación de lo que fue el doctor don Luis Hidalgo y Carpio, en 1929 hace la publicación del segundo Código Penal. Recordemos que don Luis Hidalgo y Carpio fue el que contribuyó a la comisión que se hizo por varias personas y él como médico precisamente para formar el primer Código Penal. Y ya el segundo código, que es el que está más establecido y que todavía sigue estando vigente, que sigue siendo el Código Federal precisamente, fue el fundador de esa publicación de todas las características con respecto a la cuestión de las lesiones, a la cuestión del ejercicio de la medicina y al secreto médico y demás, que eso lo vamos a ver en el siguiente tema precisamente, ¿no? Ahora, eso fue en la época revolucionaria. Si se dan cuenta, por ejemplo, de alguna manera, en esa etapa de la Revolución Mexicana, se enfocó más en cuestiones políticas. Hubo de alguna manera como una especie de, no voy a decir que retroceso en la medicina, sino que más bien se paralizó, porque también acuérdense que en esa época de la Revolución Mexicana fue cuando fueron
las dos guerras mundiales. Y entonces, en ese aspecto, a nivel universal, igual también, o sea, a nivel mundo y a nivel México, obviamente, se quedó como estancado de alguna manera todo avance científico, tecnológico, inclusive de impartición de justicia que los médicos pudiéramos llegar a tener o a realizar al momento de atender a las personas. Entonces, cuando ya se atendía a un lesionado, de alguna manera se hacía mucho la referencia de que sí había estado relacionado al conflicto, entonces no se investigaba quién era el culpable. No porque no se quisiera, sino porque, repito, la influencia de las grandes guerras mundiales, aunque en México de forma directa o indirecta no participamos en ninguna de las, sí se participó, pero fue muy indirectamente sin apoyar y sin verse influido de alguna forma en el conflicto principal. Entonces, eso hizo que se tuviera un detenimiento en muchos aspectos. Y entonces llega lo que es la época contemporánea, que en sí se empieza a considerar a partir de lo que viene siendo los años 60, o sea, de 1960 precisamente, donde se inaugura ya el servicio médico forense, que actualmente todavía sigue estando presente, que ahora ya no se llama CEMEFO, o sea, ya no es el servicio médico forense, ahora se le llama INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses, y es el CEMEFO federal, por decirlo así. Ese está, por ejemplo, localizado afuera del Metro Valderas y Metrobús Valderas. Está muy cerca de lo que viene siendo Alameda, por ahí un par de cuadras de alguna forma, pero pues en el Metro Valderas llega. O sea, si quien quiera ir ahí verlo, con gusto ahí está muy bonito. Ay, sí, no. Está muy avanzado, muy tecnológico, obviamente, ¿no? En 1962 se inauguran los hospitales de Coyoacán y de Valbuena y un año después el Hospital de la Villa. ¿Por qué es importante hacer mención con respecto a estos hospitales? Porque aquí ya los hospitales empezaban a tener un régimen de lo que habíamos visto en la historia universal, en que tenía que cumplir con ciertas características y dentro de esas características, una de ellas era que cada hospital tuviera un anfiteatro, es decir, atender a aquellas personas que por la circunstancia que haya sido, hayan fallecido y poder realizarles la autopsia. En ese entonces era autopsia. Igual manera, también determinar con esa autopsia la verdadera causa de la muerte y descartar en un momento dado que esa causa de la muerte haya sido provocada, aún haya si esa provocada haya sido por el médico porque pudo haber tenido una mala praxis al momento de atender a esa persona, o en su defecto que pudo ser una muerte natural o pudo haber sido causado quizás por algún tipo de violencia en un momento dado, ¿no? Entonces, estos grandes hospitales ahorita todavía siguen estando vigentes y estos hospitales en sí son de hospitales de especialidades propiamente dichas y precisamente llegaba mucha gente aún de las poblaciones o en todos los demás estados se manejaba lo que eran los pequeños hospitales, o sea, empezaba, por ejemplo, en el 62 fue cuando más o menos se empieza a fundar todo lo que era el Seguro Social y ni siquiera se estaban empezando a formar los pequeños centros de salud, que ahora ya son las unidades médicas familiares de Seguro Social o del ISSSTE en un momento dado. Para 1973, o sea, 10 años después, se funda el Colegio de Médicos Forenses en Veracruz. Veracruz en sí, a la par de lo que es la Ciudad de México y de lo que es Puebla en realidad, precisamente son de los estados que de alguna manera han tenido el avance en cuanto a las áreas forenses se refiere, o sea, áreas legales y forenses se refiere precisamente. Para el 76, en mayo del 76, ya empiezan a adjudicar el término de centros médicos en los grandes reclusorios, tanto los estatales como, o sea, locales estatales, como en los federales donde no solamente era un consultorio pequeño que se podía atender a los internos, o sea, a los reclutas, sino que también se hacía como un mini hospital de alguna manera y se pudiera darle cierta atención de cirugías o procedimientos según sea requerir el caso, ¿no? Igual en el 80, en 1980, cuando se forma que por ejemplo este centro médico reclusorios en el 80 se convierte en el cárcel de mujeres y en el 95 vuelve otra vez a ser el centro médico de reclusorios. Es que ha pasado mucho, inclusive en la cárcel de mujeres actual, el único, por ejemplo, centro federal, centro federal de readaptación social, el CEFERESO, tal cual de mujeres, sigue estando en Tepic. En Tepic Nayarit, este es el número 4, todavía sigue estando vigente y presente ahí, ¿no? Ahora, una parte fundamental
que a pesar de que estamos en la época contemporánea, precisamente es las formaciones de las escuelas de medicina. La primera tal cual que se estableció como una escuela, o sea, lo que es el equivalente a la facultad, donde única y exclusivamente ya no era una universidad. Acuérdense que las universidades se hacían con intenciones de que, por ejemplo, puedas estudiar medicina, pero puedes estudiar ciencias y artes, o sea, otras áreas, no solamente medicina. Aquí ya tal cual, cuando se hace la separación de la medicina como profesión del resto de otras profesiones o otras universidades, nace, por ejemplo, en Nuevo León en 1893 la primera escuela de medicina propiamente, que se dedicaba única exclusivamente al estudio de esta. Y una de las partes fundamentales que les mencionaba precisamente es que era muy común que aunado los hospitales, o sea, los grandes hospitales que se empezaron a formar, aunado eso había un anfiteatro. Y a un lado de eso también estaban las escuelas o se estaban queriendo formar precisamente las escuelas de medicina, obviamente con la intención de recibir la cátedra en ellas, pero ir a hacer las clínicas y hacer sobre todo la investigación y la práctica, no en los pacientes sí a los pacientes, pero era más que todo en el anfiteatro, o sea, se utilizaban a los cuerpos de las personas sin vida mientras los familiares dijeran o decidieran donarlos de alguna manera, que la mayoría sí lo hacía por la cuestión de los pagos de los impuestos de alguna forma, entonces decidían donar a los familiares para que se utilizaran precisamente para la investigación. Esta imagen que ustedes ven aquí era el antiguo, precisamente el anfiteatro de las disecciones, por eso le refería. En la parte de abajo era donde se tenían los cuerpos y se hacían precisamente las autopsias o necropsias. Y en la parte de arriba era lo que era la biblioteca y el centro donde había laboratorios y estaba pues el área donde se hacían ya los dictámenes o los componentes para determinar las causas de la muerte. O sea, digamos que era el área de patología de laboratoriales para ya ver los tejidos de alguno, pero las disecciones y todo lo demás estaban en la parte inferior, ¿no? Imagínense si eso estuviera en la parte superior, tener que subir un cadáver allá y luego bajarlo, o sea, iba a ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, aquí quiero tomar, por ejemplo, este es el Centro Médico Forense del Estado de Puebla. Ahí fue donde su servidora hizo parte de lo que era su posgrado y también forma parte de uno de los principales centros donde se capacitan a todos los actuales médicos que están en las fiscalías en toda la República. Más que recibir la capacitación en INCIFO, hay veces que hasta el mismo INCIFO van allá precisamente a Puebla por las conexiones a nivel internacional. Igual, durante muchos años, en la época contemporánea en México o en esta época que todavía seguimos estando vigente, varios de los servicios médicos forenses pertenecían o pertenecen al Tribunal Superior de Justicia de cada estado, obviamente, ¿no? Pero resulta y resalta que por las nuevas actualizaciones y los nuevos, por ejemplo, ahorita con el nuevo sistema penal oral acusatorio, que eso se estableció en algunos estados empezó desde el 2012, pero se establece hasta el 2014 más o menos, y ya tal cual a nivel nacional, ya para el 2016 está en todo el país, o sea, ya ahorita ese es el nuevo sistema que se maneja actualmente, aunque muchas de las actividades que se realizan en México en cuanto a la medicina legal y forense, todavía, si el delito o la herida o la lesión se cometió antes del sistema penal, con el sistema anterior, digamos, se castiga y se hace la penalidad y los juicios con el sistema, digamos que se hace con el actual, los juicios actuales, pero con las penalidades y todos los castigos y demás que era en el sistema anterior. Por eso es que se sigue manejando los dos códigos completamente y va a seguirse manejando durante muchos años porque precisamente va a haber casos que pueden ser desde 1980, 1970 y entonces se tiene que utilizar el código antiguo, o sea, el código federal, por ejemplo, el penal federal, o el penal estatal de alguna manera según donde haya ocurrido el acto, o sea, o el hecho o los hallazgos que hayan sucedido, ¿no? Entonces, en el sistema anterior se manejaba que el servicio médico forense o todos los médicos forenses precisamente legales y forenses pertenecían a los tribunales superiores de justicia, porque ellos eran los que mandaban a hacer la investigación y los jueces solo los que literalmente les ordenaban a los peritos médicos a realizar los peritajes, o sea, las autopsias, necropsias, que ahora son necrocirugías,
y ellos dar los dictámenes para que continúe el proceso de la investigación y de los juicios, valga, ¿no? Sin embargo, con el nuevo sistema, que por cierto el tribunal estaba separado de lo que era la Procuraduría, porque la Procuraduría es el sistema de investigación, precisamente, donde la mayoría son criminalistas, psicólogos y demás, para ver cómo fue que se dieron los hechos y los hallazgos. Sin embargo, con el nuevo sistema ahora ya no pertenecen al tribunal. En algunos estados todavía sigue perteneciendo al tribunal, pero dentro del tribunal pertenece a las fiscalías. Ahora ya pertenece a las fiscalías porque se hizo un conjunto, se dio el conjunto en forma general, por lo mismo de que con el nuevo sistema penal acusatorio ya hay 4 etapas de los juicios, o sea, ya no, y hay 4 jueces diferentes para evitar de alguna manera que se pueda llegar a un conflicto de intereses. Es decir, que por alguna circunstancia a veces un juez se pueda sentir identificado, aunque no tenga relación con con la víctima o con el victimario, y pueda dar un juicio que sea más emocional que de lo que esté establecido en la ley. No porque sea racional, pero pues algo parecido de alguna forma, ¿no? Este es el INCIFO que les menciono, todavía sigue estando vigente y se observa así, tal cual. Ya está un poquito más cuidado, más modernizado. Hay algunas partes de estas que ya están actualizadas. O sea, está el edificio base que viene siendo este. Inclusive, por ejemplo, la UNAM y el Politécnico todavía a veces llegan, les dan autorización para ir a hacer algunas prácticas aunque ya tienen ellos sus propios anfiteatros preciosos, nada que ver. Van a veces y les dan algunas prácticas, sobre todo en medicina legal, van a hacer, ver las autopsias precisamente, bueno, en este caso ya son necrocirugías como les menciono, y enseguidita, sí, prácticamente el edificio está ya el edificio moderno de alguna manera. Este lo siguen conservando, la diosa Tlaloc, ahí está. Esa la vamos, si alcanzamos a ver tanatología, pues la vamos a llegar a ver, ¿no? Y obviamente, como les comentaba, de alguna forma, la historia de la medicina legal y la medicina forense sigue, continúa. Este personaje precisamente es el doctor Eduardo Vargas Alvarado, el que hace la Biblia precisamente como médico y como criminalista. Tiene todos los componentes y la Biblia completa, que ya son varios tomos de varias áreas como la medicina legal, la medicina forense, tiene de toxicología, medicina laboral, por ejemplo, también tiene de psiquiatría forense, o sea, tiene todas las áreas de legal y forense de alguna manera, y obviamente medicina laboral forma parte de eso. Entonces, como les mencionaba, pues de alguna forma nosotros llegamos a tener, mm, todavía no se nos clasifica como actualmente se puede llegar a clasificar en muchos aspectos a la medicina legal, como avanzada. Tenemos el retroceso porque seguimos contemplando que pertenecemos todavía a la historia contemporánea. Y aun cuando, por ejemplo, llegase a pasar que los historiadores decidan poner que la historia universal ya pasamos a la era tecnológica o era científica, le quieran dar algún otro título de alguna forma. Desafortunadamente en México todavía sí tenemos un rezago en cuestiones de medicina legal y forense. Hay conexiones a nivel internacional, sí, pero muchos de los protocolos o muchos de las acciones que se realizan en cuanto a procuración e impartición de justicia, pues están establecidos, están los códigos, pero desafortunadamente no se cumplen al 100% o al pie de la letra, aun cuando se han hecho muchas actualizaciones y aun cuando apenas estamos literalmente en pañales, o sea, somos recién nacidos con el nuevo sistema oral acusatorio. Porque este sistema, por ejemplo, que les menciono, ya tiene desde el siglo pasado, o sea, el milenio pasado, ya tiene antes del 2000, que ya estaba establecido, por ejemplo, en Estados Unidos y que en Latinoamérica ya lo estaban en algunos países como Argentina, que hablando de pioneros en ese aspecto que podemos compartir nosotros como latinoamericanos, el primer lugar, por ejemplo, en ese avance es Argentina, en segundo lugar vendría siendo Colombia, primero es Argentina, Chile, Colombia, hoy se me fue, Perú, y hay otro país más, no recuerdo cuál, y luego estamos México. O sea, México desafortunadamente seguimos estando en último lugar en ese aspecto.
no tanto por rezago de nosotros, sino que desafortunadamente sí ha influido mucho a veces la política que tenemos, los conflictos internos que tenemos como país, a veces el conformismo de alguna manera que podemos llegar a tener y la falta de recursos que a veces llegamos a tener y aparte pues el conflicto de las guerras con las personas que tienen que se dedican a cuestiones ilícitas y el gobierno que de alguna manera pues está mezclado, ¿no? No quiero hacer yo mayor comentario con respecto a eso porque sería meterme en conflictos, pero desafortunadamente eh, seguimos nosotros como médicos a veces llegando a hacer muchas acciones, a veces en favor o a veces en contra de lo que es este, de las mismas víctimas o de los victimarios. O sea, tenemos un sistema, por ejemplo, también en derechos humanos, a pesar de que tenemos esas conexiones internacionales, con la ONU, con la OMS, con derechos humanos internacionales también. Aquí, por ejemplo, en México, derechos humanos defiende a todo ser humano y desafortunadamente hay veces que sale perjudicado la víctima porque pues por derechos humanos, un victimario también es un humano y se le debe tratar con el mismo derecho y a veces por esa misma circunstancia tienden a verse puestos en libertad cuando a todas luces, cometen el delito y está, pero pues repito, a veces la misma ley los defiende de alguna manera, ¿no? Yo la verdad, sinceramente, y ya con esto quiero cerrar este video que quedó un poquito más corto que el otro, la verdad, es de que yo tengo la esperanza o tengo la fe y estoy contribuyendo también con eso a que en un momento dado pueda darse un cambio o una adaptación de todo lo que se está viendo en el mundo con respecto a estos avances en la ciencia, en la medicina y sobre todo en la legalidad y en el área forense de la investigación para poder que se pueda realmente generar la impartición de justicia de forma correcta y adecuada y que se pueda determinar en un momento dado que si esa lesión fue provocada, fue inducida, fue realizada, hubo intencionalidad o no, se puede establecer conforme a la ley, ¿no? O sea, y tomar esto muy en consideración, muchachos, que precisamente va a ser el siguiente tema que vamos a ver, o quizás nos brinquemos un poquito otros temas, y lo veamos más adelante, pero cuando veamos los temas del ejercicio médico, del secreto médico, y de la responsabilidad profesional, ahí nos vamos a percatar que al final, afortunado o desafortunadamente, nosotros como profesionales, pues tenemos ese derecho de poder hacer o crear una lesión a una persona o a un paciente, no con la intención de lastimarlo o lesionar, o sea, de causarle daño, obviamente, o sea, de causarle inclusive la muerte, no al contrario, sino con evitando de alguna manera que éste fallezca y evitando de alguna forma que le queden secuelas. O sea, la intención es la contraria, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero sí es muy importante que tomen en consideración que antes de ser médicos también somos civiles, también todos somos seres humanos que cumplimos con una responsabilidad civil que es el interactuar con otros seres humanos y que por ende cuando tenemos nosotros o actuamos en nuestra profesión, quiere decir que estamos ejerciendo una profesión y estamos ejerciendo una labor. Y por ese mismo motivo llega a generar en un momento dado un conflicto de que a veces se puede cometer un homicidio aunque no tenga la intención. Por eso a nosotros, a los médicos, a veces cuando se nos llega a culpar o a dar o acusar de algo, se nos acusa precisamente de impericia, de imprudencia, de negligencia, que son los principales componentes o elementos que vamos a ver o se va a determinar precisamente en responsabilidad, sobre todo en responsabilidad profesional específicamente, ¿no? Que a veces por esa pequeña sutileza de ser seres humanos, que como todo ser humano puedes hacer una acción que sea a favor o en contra, y a veces nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro físico puede actuar en contra de nosotros mismos, precisamente por creernos que somos superiores, porque como salvamos vidas, como curamos enfermedades, de alguna manera se cree esa circunstancia, pero bueno. Espero que ustedes en un momento dado se forjen, y ahorita que ya están en su último año, ya sea que estén en el noveno o en el décimo
semestre. De alguna manera espero que ustedes cuando ya estén haciendo el internado y estén haciendo el servicio social también, y ya cuando estén ejerciendo la medicina propiamente, tomen en consideración que no están tratando con un ser, o sea, no solamente están tratando con un ser vivo, están tratando con un ser humano, que es igual que ustedes, que hace lo mismo que ustedes y que de alguna manera se pueda llegar en un punto en que se pueda volver a reestructurar esa relación médico-paciente que se ha quebrado y digo médico, pero voy a cambiarlo por la palabra profesional de la salud, que se ha cambiado, se ha roto en el transcurso de estos últimos, les voy a decir que 20 años prácticamente, porque cuando yo estaba estudiando en mis tiempos, cuando yo estaba estudiando medicina, ya en esa época, a principios de los años 2000 ya se estaba empezando precisamente a romper esa relación médico-paciente, esa comunicación que existe. Entonces, al día de hoy, pues, ya está prácticamente rota y es muy difícil, inclusive nosotros como médicos llegamos a utilizar lo que es la medicina preventiva o la medicina defensiva. O sea, ya cualquiera de nuestras acciones tenemos miedo a realizarlas porque podemos pensar en un momento dado de que por eso nos pueden acusar y nos pueden meter a la cárcel, pues, ¿no? Pero eso sí quiero que tomen en cuenta, ¿no? Que cuando ustedes estén atendiendo a alguien, no se sientan inseguros de que lo atiendan y que se les pueda morir y los puedan meter a la cárcel. Más bien piensen que están atendiendo primero antes de que los metan ustedes a la cárcel, piensen en la persona que están atendiendo, que quieren salvarle la vida, que quieren ayudar a que esta persona mejore, que recupere su salud y sobre todo lo más importante, que si por alguna circunstancia llega a pasar que esa persona fallece, desafortunadamente ante la ley, homicidio es homicidio. Haya sido o no haya sido tu intención de matarlo, homicidio es homicidio ante la ley. Y esto espero alcanzar, repito, a verlo en tanatología y que lo alcancemos a ver, espero que sí. Y si no, pues yo les estaría pasando unos videitos, sobre todo para los que les toca en el 10º semestre que vean este video, híjoles, como su sistema es mucho más corto, ahí en esos videos se los voy a mandar para que ustedes lo vean si quieren verlo. Pero va a hablar sobre tanatología y va a hablar sobre las leyes que son muy importantes que ustedes las conozcan, las sepan para poder que las lleguen a aplicar y tomar un poquito de conciencia con respecto a la cuestión de la muerte. Pero bueno, eso sería todo por el video, bueno, la segunda parte del video de la historia de la medicina legal y forense en México. Ya por fin terminamos la historia. Y ya pasaríamos en todo caso a lo que viene siendo probablemente pasemos a documentación médico-legal, probablemente pasemos a concausa y nos regresaríamos o estaríamos viendo también la segunda parte de la unidad 1, que es el secreto médico, ejercicio de medicina y responsabilidad profesional. ¿Ok? Bueno, sería todo y nos vemos en el próximo video o en la clase. Hasta luego.